Buenos días, este fue un pequeño resumen de lo que es mi país. Bienvenido a Montegiove. Empiezo diciendo que es una fracción de Chivasso, tiene 314 habitantes y está casi completamente rodeada de campos, que lo hace muy tranquilo y bastante aislado del tráfico de la ciudad. No hay grandes cosas, pero entre las pocas que hay, a cientos metros hasta la plaza, está la Asociación Sorriso, que protege y se ocupa de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces hay una oficina mecánica y una carpintería. Todos los tres edificios están ubicados uno cerca del otro y están enfrente a la calle. Somos un país bastante unido y en particular 4 días al año, en septiembre, nos reunimos para organizar la fiesta de San Maurizio, el patrón de Montegiove. Aquí se puede comer diferentes platos típicos piemonteses como las patatas fritas, las costillas de cerdo, la polenta, la bagna cauda con verduras y muchas otras cosas. Todos los platos están servidos por los habitantes del pueblo, vestidos del mismo color que el símbolo de la bandera de Montegiove. Esto se come en el polideportivo delante de la iglesia. Después se puede bailar en la plaza central, donde se ensambla el galpón todos los años. Ya creo que he contado todo sobre Montegiove y ve contaré de su pueblo de residencia, Chivasso. Chivasso es una ciudad acogedora y dinámica, con orígenes antiguas que se remontan a 1435. Pasó bajo las dinastías Aleramici, Paleologi y Savoia. El casco antiguo se caracteriza por arcadas medievales que se interrumpen en correspondencia de la Catedral de Santa María Assunta de 1415, con fachada de estilo gótico tardío. Siempre en la plaza de la catedral se encuentra la torre octogonal, un vestigio del poderoso castillo del siglo XII de los marqueses de Monferrato. Aproximadamente a 1 kilómetro está el canale Cavour, que se bifurca del Po, y aquí está el Brisel, uno de los muchos parques en Chivasso. Es importante recordar que el Po es el tercer río más largo de Italia. En lugar, hablando de las especialidades típicas de la tradición canavesana, están las famosas y deliciosas nocciolini, pequeños dulces elaborados con avellanas piemontesas, azúcar y clara de huevos. Otra cosa importante de Chivasso es Beato Angelo Carletti, el santo patrón, a el que se ha dedicado una estatua en la plaza homónima. Se celebra en su honor el último miércoles de agosto una feria en el Parque Mauriziano, donde se exhiben animales como vacas, caballos, patos y maquinaria de agricultura, mientras por las calles de Chivasso se bifurca el mercado. Se acabó la gira en mi país y espero que todo haya quedado claro y haya disfrutado el video. Gracias por vuestra atención y hasta pronto.